Bueno, vamos a dar comienzo al seminario, al ciclo, en realidad, de encuentros y seminarios sobre masculinidad, salud integral y VIH. Dar la bienvenida a todos y todas y todes que hoy se encuentran acá. Como saben, estos encuentros van a ser grabados y van a darse son consecutivos y cada uno va a ir integrando los distintos conceptos, digamos, van a ser consecutivos e integrados de manera escalonada cada uno de los martes a la misma hora por el mismo canal, por el mismo link que hoy han ingresado. El primero va a ser que lo van a, y, digamos, cada uno de estos encuentros van a ser llevados a cabo y van a ser disertados por integrantes del Instituto de Masculinidad, por Vicente Garay y Nicolás Contacuarto, que hoy nos acompañan y nos van a ir acompañando en cada uno de los distintos encuentros. El primero, el día de hoy, va a ser sobre masculinidades y perspectiva de género, el segundo sobre masculinidades y salud integral, y el último sobre masculinidades y VIH. Lo cierto es que hoy estamos dando inicio al primer seminario, y no podemos dejar de mencionar que se da justamente en el marco del 8M, lo cual es muy importante seguir pensando y repensando las masculinidades justamente para poder lograr esa igualdad de género, la cual se viene trabajando en materia de políticas públicas de los distintos organismos de Naciones Unidas y demás. Pero bueno, para dar inicio un poco al ciclo y la apertura, les vamos a dar la palabra en primer lugar a Claudio Tomasi, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Argentina. Claudio, adelante. Gracias, Diego. ¿Me confirma si me ven y me escuchan? Sí, perfecto, Claudio. Perfecto. Hola, buenos días. Espero que se encuentren todo bien. Y bueno, ante todo quiero saludar a mi colega de ONUCIDA, a Alberto Stella, que representa justamente la agencia ONUCIDA con la que venimos llevando a cabo este trabajo, ¿no? Y así saludar también y agradecer la presencia de los y las referentes de programas de VIH que nos acompañan en este ciclo desde las distintas jurisdicciones del país. Como bien decía Diego, hoy comienza un ciclo de 3 charlas, ¿no?, sobre la temática de masculinidades, salud integral y VIH, con la idea, al fin y al cabo, de otorgar unas herramientas concretas para lo que es la promoción de prácticas de cuidados en la salud en varones y promover un mayor involucramiento de estos en la salud sexual y la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Desde el PNUD en la Argentina contribuimos al desarrollo humano en el país, un desarrollo inclusivo y sostenible, enfocando nuestro trabajo en 4 ejes principales: el desarrollo inclusivo, ambiente y desarrollo sostenible, gobernabilidad democrática y justamente la promoción de igualdad de género. En este marco, sabiendo justamente que la igualdad de género es esencial para el desarrollo sostenible, desde el PNUD venimos trabajando fuertemente en diferentes líneas en la materia. Entre ellas se encuentra justamente lo que nos convoca en el día de hoy en esta charla, que es la agenda de masculinidades, ya que no es posible pensar en la igualdad de género sin interpelar la masculinidad. Así que en esta oportunidad hemos desarrollado junto con ONUCIDA, en el marco de un trabajo conjunto de Naciones Unidas sobre VIH-Sida en la República Argentina, y de la mano, como bien decía Diego anteriormente, del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, un curso para formadores y formadoras sobre masculinidades, salud integral y VIH, que está compuesto por algunos módulos teóricos y conceptuales y una guía pedagógica con materiales didácticos para trabajar talleres en territorio con varones, justamente. Y estos materiales van a estar disponibles y subidos a la página web del PNUD para acceso obviamente libre y gratuito, y van a brindar la posibilidad de ser consultados y bajados para ser implementados por equipos territoriales en cualquier momento. Lo cierto es que en el marco de este trabajo realmente nos hemos propuesto este ciclo de seminario que hoy comienzan para presentarle este trabajo a ustedes en los aspectos desarrollados en el curso,
que recién mencionaba en colaboración con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. No me quiero detener acá más tiempo porque creo que lo interesante es lo que se viene en este ciclo, pero sí quiero desearle realmente que disfruten, que aprovechen de este encuentro, de la interacción justamente con todos y todas las colegas, agradeciendo una vez más su interés, su presencia y su compromiso con el tema. Así que le mando un saludo muy grande desde el PNUD de Argentina. Muchísimas gracias, Claudio. Y ahora sí, bueno, antes de comenzar con el ciclo, le damos la palabra a Alberto Estela, que es el director de ONU-SIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Alberto. Gracias, Diego. Muchas gracias a todos y a todas. Un gusto enorme estar aquí con ustedes estos minutos. Un saludo a Claudio, colega del UNCT, y a todos los colegas que están conectados de las Naciones Unidas, pero sobre todo a los participantes de este taller. Como bien decía Claudio, para nosotros es de fundamental importancia trabajar masculinidades porque no podríamos seguir trabajando género solamente en una visión del empoderamiento de la mujer en la sociedad, que es sin duda una parte fundamental de la balanza, pero que se queda incompleto si no trabajamos también las masculinidades. Y fíjense que acuñar el término en plural tiene un significado muy relevante. La malentendida masculinidad, como ha sido hasta ahora, que tenía un concepto hegemónico, un concepto marcado por un rol social atribuido al género masculino, y que ha tenido necesariamente que tener una evolución para entender todas aquellas partes de la masculinidad, del ser hombre, del ser del género masculino, y que determinan un elemento fundamental en la construcción de la sociedad de cuidados y de la igualdad. A través de la historia, el género masculino ha sido cargado también con una mochila de piedras, asignándose al género masculino una serie de roles y de expectativas sociales que no necesariamente corresponden al ejercicio propio del derecho, de la ciudadanía y del ser auténtico tal y cual como nos sentimos. Entonces, si queremos construir una sociedad de cuidado, una sociedad en la perspectiva de derechos humanos, una sociedad equitativa, tenemos que ir a ver todas estas manifestaciones de la masculinidad que permiten también abordar el género con una concepción mucho más amplia. ¿Por qué hablar de masculinidades cuando hablamos de salud sexual? ¿Por qué hablar de masculinidades cuando hablamos de VIH? Precisamente ha sido la pandemia del VIH que puso sobre la mesa las profundas inequidades de género, el hecho de que las infecciones se concentraran en determinados grupos socialmente marginados, pero además que se feminizara en el mundo la epidemia a medida que progresaba el número de infecciones, nos planteaba una serie de interrogantes que algunos sí los respondió la ciencia, pero sobre todo los respondió las ciencias sociales cuando nos ponían nuevas evidencias sobre el modo de relacionarse saludable entre los géneros existentes en una perspectiva mucho más amplia. Y fíjense que la conexión de las epidemias precisamente nos hablan de cómo las vulnerabilidades en el género masculino determinan vulnerabilidades en el género femenino y no tanto viceversa, porque es precisamente por las mal entendidas masculinidades, cuando no las trabajamos entendiendo las posibles diferentes identidades del género masculino. Entonces, trabajar en derechos en una perspectiva amplia y hacia la universidad necesariamente requiere un trabajo serio sobre masculinidades que nos permita construir esa sociedad de cuidado, que nos permita entender mejor las relaciones de mujeres con mujeres, las relaciones entre hombres y las relaciones entre géneros masculinos y femeninos, incluyendo también las identidades intergénero. Esta concepción mucho más amplia, que va de manos dadas con la universalidad de los derechos humanos, nos permite un abordaje mucho más amplio de la salud sexual y reproductiva, pero sobre todo de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos y de la convivencia pacífica que tiene que establecerse en la sociedad
abordando también los determinantes que generan violencia y que contribuyen al crecimiento de epidemias como el VIH o al crecimiento del número de infecciones de otras infecciones de transmisión sexual. Este trabajo mucho más amplio, entendiendo la identidad masculina como un grupo de identidades que se interconectan y que generan espacios de diálogo y espacios de interrelación humana, permiten abordar estas temáticas de una manera mucho más seria, mucho más eficiente y para una construcción social mucho más efectiva. Es por ello que desde Naciones Unidas damos una particular importancia a esto y desde el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH, en conjunto con las agencias que forman parte, y en este caso con PNUD, hemos querido trabajar juntos con las instituciones del Estado y de las organizaciones de sociedad civil esta temática de fundamental importancia para una construcción social más amplia, más en la perspectiva de derecho, en la perspectiva de género, y donde todas las identidades tengan un espacio de ciudadanía y por tanto una contribución social, no solo a poner fin a la epidemia del VIH, sino sobre todo a lograr mejores cánones, mejores estándares de salud sexual y salud reproductiva. Muchas gracias, por tanto, por este pequeño espacio y les deseo tengan un taller del máximo provecho y saben que cuentan con ONUCIDA en todo este proceso de manos dadas con PNUD y con las otras agencias del sistema. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, ahora sí vamos a pasar al inicio formalmente del taller ya con Nicolás y Vicente. Solamente aclarar a quienes nos están escuchando que abajo van a ver una Q y una A. Ahí es donde ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, sus consultas, que las vamos a ir recogiendo, y tanto Vicente como Nicolás van a ir después respondiéndolas, etcétera, con lo cual invitamos a que obviamente vayan dejando sus comentarios en esa pestaña. Bueno, Vicente, Nicolás, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la presentación también. Como integrantes del equipo del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, estamos muy felices y agradecidos por esta articulación, entendiendo que, bueno, es un proyecto fundamental seguir profundizando esta mirada, esta perspectiva en relación al trabajo con las masculinidades y puntualmente poder transversalizarlo con la salud integral y con el VIH, porque entendemos que, bueno, históricamente han sido conceptos e ideas que han estado bastante alejadas y es necesario que sigamos profundizando esta vinculación para construir, por supuesto, como decían anteriormente, una sociedad más justa y más igualitaria. Bueno, vamos a ir intercalando entre Nicolás y yo. Nico está con un pequeño problemita en la cámara, pero está acá. Nico, si querés saludar. Buenos días a todos y todas. Bueno, si les parece, empezamos a compartir el PowerPoint. Antes que nada, bueno, reforzar que pueden hacer consultas por el chat, que vamos a estar respondiendo al final. Vamos a tener ahí un breve intercambio de preguntas y respuestas. Y que vamos a empezar por ahí con una parte más introductoria, con tal vez algunos conceptos que muchas de ustedes ya conozcan o ya hayan trabajado, pero que nos parece importante retomar para después ir profundizando en lo que nos espera en los próximos 2 encuentros en relación a la salud integral y puntualmente a la vinculación con VIH. Hoy vamos a estar hablando entonces de masculinidades desde la perspectiva de género. De vuelta, una relación que en el último tiempo se ha empezado a profundizar mucho más en la agenda pública, y esto entendemos, por supuesto, que tiene que ver con la participación y la vinculación que los varones debemos empezar a hacer en relación a la perspectiva de género y a la lucha por la igualdad de género, para construir justamente una sociedad más igualitaria y que no quede, como ha sido durante mucho tiempo, esta lucha solamente en manos de las compañeras y del colectivo LGTBIQ+, sino que los varones también empecemos a responsabilizarnos en este camino hacia la igualdad de género. Empezamos entonces con una pequeña definición en relación a la perspectiva de género. ¿Qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género?
entendemos que es una mirada que nos permite analizar críticamente cómo nos hacemos varones y mujeres, porque existen guiones sociohistóricos acerca de cómo debemos comportarnos, vestirnos y desear, y de qué modo esos mecanismos sociales reproducen relaciones de dominación y vulneración que perpetúan la desigualdad de género. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente la perspectiva de género es una forma de mirar el mundo. Es una mirada que podemos incorporar para identificar las relaciones de género en nuestra sociedad, en esta sociedad en la cual estas relaciones de género son profundamente asimétricas y desiguales. Por eso hablamos de cómo nos hacemos varones y cómo nos hacemos mujeres, entendiendo que esta construcción social y cultural no está dada por la naturaleza, sino que es parte de una construcción cultural que va alimentando este guión a su vez normativo, que es sociohistórico, porque por supuesto que se va modificando por los contextos, y que tiene que ver con pequeñas cosas, tal vez más simbólicas, como cómo debemos vestirnos, cómo debemos comportarnos, pero también el modo en el que esos mecanismos sociales van profundizando estas relaciones de dominación y vulneración en relación a las desigualdades de género. Por eso decimos que esta perspectiva es una perspectiva crítica, porque no solo busca describir estas relaciones de género, sino aportar elementos para comprender su carácter injusto, para denunciar las violencias y discriminaciones por razones de género, y además interpelarnos a revisar nuestras prácticas en un sentido igualitario. Es decir, que incorporar esta mirada, esta perspectiva de género, nos permite hacer un aporte para seguir construyendo una sociedad más igualitaria y para poder denunciar y por lo pronto visibilizar o visualizar las violencias y las discriminaciones por razones de género que han existido y que siguen existiendo en nuestra sociedad a lo largo de toda la historia, ¿no? Bueno, entonces vamos con una definición más básica, más sencilla, en relación a qué es el género. El género es un conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual. Estamos hablando del sexo biológico. Esto significa que, dependiendo la sociedad en la cual vivamos, el contexto social y por supuesto histórico, político, cultural, bueno, se construyen una serie de ideas, creencias y representaciones que diferencian a las personas en principio en relación al sexo biológico. Esto, para hacerlo muy liso y llano, cuando una persona está por venir al mundo, se identifica una genitalidad y a partir de esa genitalidad se construye todo un universo, un abanico de representaciones y atribuciones sociales caracterizadas dentro de la masculinidad y la feminidad. Acá entendemos, por supuesto, el género, al ser una construcción social y cultural, no debería darse o no debería estar asignada necesariamente al sexo biológico. Sin embargo, vemos como en nuestra sociedad y en este sistema, el sistema patriarcal, bueno, sin dudas, la diferenciación entre el género de las personas está dada en principio por el sexo biológico, ¿no? Esta mirada biologicista ha existido históricamente sobre las representaciones de género de las personas. ¿Cómo funciona entonces? Como un dispositivo que socializa los cuerpos con pene en la masculinidad para que se conviertan en varones y a los cuerpos con vulva en la feminidad, para que se conviertan en mujeres. Esto, bueno, tal cual como estábamos diciendo, desde esta perspectiva biologicista, desde esta mirada biologicista, aquellos cuerpos que nacen con penes son atribuidos a las características físicas, las características de comportamiento y las atribuciones sociales que representan a la masculinidad, mientras que aquellas personas que nacen con vulva, bueno, pasa lo mismo en relación a la construcción de esa femenidad, ¿no? Siempre estamos hablando en el marco de construcciones de género normativas o hegemónicas, tal como Alberto mencionaba hoy en la presentación. Bueno, y todo este proceso, ¿no?, en el que mediante distintas instancias de educación formal e informal, series televisivas, publicidad y distintos mensajes que nos atraviesan en esta sociedad, los varones y las mujeres, ¿no?, nos vamos Discúlpame, formando. Sí, no sé si se está escuchando, no sé si soy yo, pero está escuchando muy bajito.
No sé si... Sí, muy bajo. Si ¿Ahora podés estamos subir. mejor? Sí, hay mejor. Sí. Bien, bueno. Entonces, continúo. En relación a estas formas de ser, de querer, de expresarnos, que como decía Vicente antes, no responden directamente a diferencias naturales, biológicas o anatómicas que tienen que ver con los cuerpos, sino más bien a procesos que llamamos socialización de género. Y estos procesos son justamente después los que configuran algunas diferencias en el terreno de qué marco de posibilidades y qué horizonte de expectativas no existen en nuestra sociedad para varones, para mujeres y para lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, no binarios. Ahora, esta socialización de género resulta opresiva, ya que mientras que a algunos géneros, por ejemplo los varones heterosexuales, les permite, ¿sí?, llegar a determinados lugares, bueno, para otras identidades resulta opresiva y condiciona justamente esas posibilidades. Y es importante aclarar que esta socialización de género que nos condiciona funciona muchas veces más por consenso que por imposición, ¿sí? Es decir, no aparecen obligatoriedades en relación a cómo debemos ser las mujeres, los varones, sino que más bien muchas veces aparece incluso como una forma del deseo, es decir, ¿qué quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿En qué modelos de varones, de mujeres me quiero reflejar? Entonces, en este sentido es que decimos que no funciona tanto por imposición, sino que por consenso. Y esto tiene que ver, desde luego, con qué podemos elegir, es decir, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos desear, qué es lo que podemos querer, y también en relación a lo que podemos rechazar, ¿no? A lo que muchas veces negamos o rechazamos desde la identidad autopercibida. También tiene que ver, por supuesto, esta socialización de género con, digo, la primera infancia, con qué podemos jugar y qué también tenemos que esconder, ¿no? ¿Qué debemos ocultar? Incluso cosas que nos gustan, ¿no? Comportamientos, actividades, actitudes, colores, prendas que nos gustan, pero tenemos que esconder. Teniendo en cuenta el guión que mencionamos antes, que establece qué es ser varón y qué es ser mujer. Y de este modo, de alguna manera, digo, y a través de este proceso de socialización de género, se vulnera nuestro derecho a elegir y a construir nuestra identidad y desarrollarnos en libertad. Estoy viendo una mano levantada. Si les parece, terminamos, ¿sí?, esta primera parte expositiva y luego tomamos algunas preguntas. Pueden empezar a escribir preguntas en el recuadro de abajo, ¿sí?, y nos dejan ahí las dudas y las consultas y después las vamos respondiendo. Por una cuestión únicamente de organización, desde luego. Bueno, después de pensar esto, ¿no?, de situarnos en una mirada crítica de la realidad, de las relaciones de género, que es la perspectiva de género, de abrir un poco el concepto del género como sistema de creencias, de valores, de atribuciones sociales, de pensar en este proceso que es la socialización de género, ¿sí? Vamos a dedicarnos a pensar, bueno, ¿qué es la masculinidad? ¿Sí? ¿Qué es la masculinidad? Y un poco más adelante también, ¿por qué hablamos de masculinidades en plural hoy en día? ¿Y qué tiene que ver? Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué implica pensar en una pluralidad de formas de ser varón hoy en esta sociedad? En principio, decir que la masculinidad es un concepto relacional, es decir, solo existe en contraste con la feminidad, ¿no? En principio, ser varón, ¿sí?, implica no ser mujer, no ser un niño, es decir, no ser un sujeto dependiente de otros, ¿sí? Y desde luego no ser homosexual. Desde luego la masculinidad normativa, hegemónica, está estrictamente vinculada con la heterosexualidad obligatoria. Ahora, ¿qué es la masculinidad? ¿No? Antes Vicente mencionaba que la masculinidad, la feminidad, bueno, los pensamos como guiones sociohistóricos. Entonces, en ese sentido es que decimos que la masculinidad se trata de un conjunto de significados siempre cambiantes, que construimos a través de relaciones con nosotros mismos, es decir, los varones con nosotros mismos, con nuestra propia identidad como varones, con los otros, las otras, y con nuestro mundo. Y en este sentido es que la masculinidad, ¿no?, si uno piensa en los modelos familiares, si uno piensa hacia adentro del hogar, o también en los amigos, en las distintas relaciones que tenemos, bueno, podemos evidentemente notar que no somos los varones que fueron nuestros abuelos, incluso no únicamente en términos individuales, sino que nuestros abuelos no tenían la posibilidad,
social de ser los varones que somos nosotros. Entonces, en este sentido es que decimos que la masculinidad es un conjunto de significados siempre cambiante y que tiene que ver con un guión sociohistórico. En el sentido es que la masculinidad no es estática ni atemporal, es histórica, está directamente relacionada con la sociedad, con los avances, los retrocesos, ¿sí? Y en este sentido es que la masculinidad en singular, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a pensar en esta diferencia con las masculinidades en plural, la masculinidad en singular, por su parte, es un mandato, un conjunto de normas, de prácticas y de discursos que, de ser asumidos de forma más o menos exitosa, asignan a los varones, cisgéneros y heterosexuales sobre todo, una posición social privilegiada respecto de otras identidades de género, como mencionaba antes. Y reparo aquí en la posibilidad, ¿no?, de asumir de forma más o menos exitosa esta masculinidad, y sobre todo asumirla, digo, en este tejido de relaciones sociales y de cómo los demás nos ven, en tanto varones, ¿sí? Cómo soy varón frente a los demás. Ahora, en tanto dispositivo, la masculinidad, ¿sí?, es un proyecto político extractivista, porque educa a los varones cis en la creencia o convicción de que los cuerpos, tiempos, sexualidades y capacidades de las mujeres e identidades feminizadas deberían estar a nuestra disposición. ¿Y por qué en este punto reparamos en esta categoría de proyecto político? Y digo, proyecto político en el sentido de organización social, ¿sí?, en el sentido amplio de la palabra, de pensar que no hay masculinidades aisladas, que yo no soy un varón, que no tengo nada que ver con el resto de los varones, sino pensar la masculinidad como una categoría social, como una categoría política, que organiza, sí, que jerarquiza también identidades y que atribuye en función de esa jerarquización distintas posibilidades, ¿sí?, derechos para unos, privilegios para unos y restricciones e imposibilidades o prohibiciones para otros y otras. En este sentido es que pensamos, bueno, no quedarnos con la concepción individual o esencialista de la masculinidad, sino pensarla como un proyecto político, es decir, en el marco también, por supuesto, de un sistema de relaciones de género que denominamos patriarcado. Bien, en este sentido, y tal como fue mencionando Nico, nos parece importante poder construir dentro de esta definición de la masculinidad, bueno, una serie de mandatos, una serie de estereotipos que rondan alrededor de la construcción de un verdadero varón, ¿no? Y lo estoy poniendo entre muchas comillas porque, por supuesto, ese verdadero varón es en relación a la mirada que tiene este sistema social que mencionaba Nicolás, para con las masculinidades o principalmente primeros destinatarios de este modelo de masculinidad son los varones cisgénero, ¿no? Por eso decimos que todos los estereotipos y mandatos de la masculinidad destinados a la socialización de los varones comparten tres máximas comunes, que fueron estas que recién mencionó Nicolás: no ser mujer, no ser un niño y no ser homosexual. Esto lo podemos ver, digo, en la construcción de toda, incluso de nuestro propio recorrido biográfico, bueno, cómo aparece permanentemente este no ser mujer, este no ser un niño y este no ser homosexual como parte de los condicionamientos para construir nuestra propia identidad. Hemos escuchado probablemente frases como no llores porque llorar es de nena. Bueno, y ahí aparece, sin dudas, esta idea de no solo la feminización de determinadas prácticas y conductas, sino además la infantilización de determinadas prácticas y conductas como aspectos negativos para construir y desarrollar nuestra propia masculinidad, ¿no? Y ni hablar del no ser homosexual, que creo que en Argentina también podemos hablar del no ser maricón. Fíjense cómo ahí aparece como parte de la construcción identitaria de los varones este condicionamiento de no representar a la homosexualidad por ser cargado de un aspecto negativo para los varones. Por supuesto que para toda la sociedad, pero principalmente, y en este caso estamos hablando de la construcción de la masculinidad. Por eso de esta manera se configura, a partir del rechazo y el distanciamiento de lo que culturalmente se entiende como inferior y opuesto a la masculinidad, lo femenino. Ahí es como vemos cómo la construcción de la masculinidad no se da por un listado de cosas que hay que cumplir para formar parte de la masculinidad, sino que también se da en partes por la oposición, digo, la no demostración
lo femenino es lo que termina reforzando y construyendo esa verdadera masculinidad para el sistema social en el que vivimos. Por eso decimos otro dato importante, que es que los mandatos de la masculinidad deben identificarse de manera situada, es decir, en cada contexto, en cada sociedad, en cada cultura determinada, ya que no siempre serán los mismos en todos los contextos. Van variando según las pertenencias culturales, generacionales, religiosas, étnicas, raciales, de clases, entre muchas otras, ¿no? Acá claramente podemos ver un ejemplo muy concreto de esto, que es que no es lo mismo la forma en la que se construía la masculinidad en nuestra sociedad hace 50 o 60 años que el modo en que se construye hoy. Y esto tiene que ver, por supuesto, con los debates sociales, con todas las discusiones que se van dando en el marco del tejido social, que por supuesto que van influyendo, van incidiendo en lo que tiene que ver con la construcción de nuestra propia identidad. Por eso decimos que este arquetipo, este modelo de la masculinidad y estos mandatos de los cuales estamos hablando no son estáticos y se van modificando en función de los contextos. Sin embargo, podemos acá pensar en siete características, en 7 conceptos que nos permiten definir cómo son o cómo deben ser los varones, principalmente cisgénero, en nuestra sociedad, aún en el contexto actual. Bueno, en primer lugar, y tal como lo mencionó Nicolás anteriormente, los varones deben mostrar, deben no solamente habitar, sino mostrar para el resto de la sociedad que son heterosexuales. Es decir, que su deseo, que su placer está puesto sobre las mujeres, ¿no? Y esto, por supuesto, que es una de las principales características de la masculinidad, porque, como decíamos anteriormente, el no ser homosexual o el no ser maricón, bueno, tiene que ver con cómo se construye esta idea de, bueno, que ser maricón o ser homosexual forma parte de los aspectos de la feminidad, ¿no? Y desde ese lugar, cómo también se construye la discriminación, la exclusión, la vulneración de derechos en relación a las personas no heterosexuales. Por otro lado, en segundo punto, vemos que los varones deben ser racionales, ¿no? Y acá lo vinculamos mucho con la fortaleza emocional, cómo los varones deben mostrar una fortaleza emocional a lo largo de toda su vida. Hoy les di un ejemplo muy chiquito, que es no llores porque llorar es de nena, pero también a lo largo de nuestra vida, bueno, se va pidiendo que esa racionalidad vaya retroalimentándose, ¿no? Vaya creciendo en la conformación de nuestro recorrido identitario. Por otro lado, la idea de que los varones deben ser autosuficientes, es decir, que deben poderlo todo por su propia cuenta, ¿no? Y esto, bueno, lo relacionamos mucho con qué lugar ocupan los varones cis principalmente, y las masculinidades en nuestra sociedad, y suelen ser los lugares jerárquicos, los lugares de poder, que algo de esto vamos a estar desarrollando más adelante, porque esto lo relacionamos mucho con la autosuficiencia, porque tener que poderlo todo, bueno, sin dudas trae un montón de privilegios, un montón de beneficios para las masculinidades, pero así también trae muchísimos costos. Digo, porque ser autosuficientes significa no poder o no deber pedir ayuda a nadie. Esto, por supuesto, que en lo que implica en la carga mental, en la carga emocional para los varones, trae muchísimos costos a la larga en relación a la salud mental. Otro de los aspectos es que los varones deben ser competitivos, es decir, pelear o luchar por ser el mejor varón, ¿no? Digo, acá también lo vuelvo a poner entre comillas, porque no es solamente mostrar aspectos vinculados a la masculinidad, sino tener que estar todo el tiempo midiendo en relación a otros varones, esto también lo vamos a desarrollar un poco más adelante, bueno, esta idea de competitividad para llegar a ser el mejor o para llegar a ser el más valorado, el más reconocido por los espacios en los que habitamos. Otro de los puntos que podemos reconocer es que los varones deben ser proveedores. Digo, esta idea, que tal vez para muchas personas ha quedado un poco vieja, pero que los varones deben traer el pan a la mesa, ¿no? Son quienes se ocupan de las actividades laborales dentro de la conformación de una familia tradicional, por ejemplo. Bueno, aún al día de hoy vemos cómo los varones
siguen teniendo muy presente esta idea de que hay que vivir para y por el trabajo, ¿no? Digo, y desde ese lugar, la idea de que el varón debe ser proveedor, bueno, sigue estando muy vigente o muy presente en nuestra sociedad, en este vínculo entre la masculinidad y el ámbito laboral. Al mismo tiempo, bueno, por supuesto, muy relacionado también con el dinero. Digo, ¿qué pasa ahí con aquellos varones, por ejemplo, que se quedan sin trabajo, o aquellos varones que cobran o que tienen un salario menor al de su pareja mujer, por ejemplo? Y cómo esto, por supuesto, que repercute en la conformación de la identidad masculina. El sexto punto es que los varones deben ser procreadores. Acá lo relacionamos mucho con la potencia sexual. ¿Y qué pasa con esa necesidad de demostrar una potencia sexual activa de parte de los varones desde muy temprana edad? Digo, y esto, por supuesto, que lo podemos ver en oposición con lo que sucede con las mujeres, donde muchas veces sigue estando este tabú o este temor de la sexualidad femenina, y no así con el desarrollo de la sexualidad masculina, que desde muy temprana edad no solo que se promueve, sino que muchas veces se exige, ¿no? Que esto también trae muchos costos para los propios varones, porque incluso, bueno, se pierde de vista cuestiones que vamos a estar desarrollando en estos ciclos, como la salud sexual de los varones, como la exploración del deseo o del placer, y se centra puntualmente en la necesidad de demostrar una potencia sexual activa. Y por último, el último punto es que los varones deben ser protectores. Digo, acá no solamente aparece la idea de la fortaleza emocional, sino también la idea de la fortaleza física, ¿no? Como esta concepción, también muy mirada de un lado biologicista, de que los varones tienen más fuerza que las mujeres, o tendrían más fuerza que las mujeres. Bueno, ahí se fue la presentación, ahora vamos a volver a compartirla, pero que esta idea justamente lo que hace es seguir profundizando que los varones deben ser aquellos que protejan o que cuiden nuestra sociedad. Ahí me confirman si se ve la presentación. Se está cargando. Ahí. Bien, ahí voy pasando a la que estábamos. Bueno, entonces, como decíamos, digo, esta idea de que los varones deben ser protectores, al mismo tiempo también esconde un montón de costos para los varones, porque es tener que demostrar permanentemente esta fuerza física y que esta fuerza emocional, bueno, puede más allá de todo, ¿no? De las afectaciones que podamos tener en el desarrollo de nuestra vida, ¿no? En la propia subjetividad. Acá hay otro elemento que mencionaba Nicolás hoy más temprano, que tiene que ver con pensamos a las masculinidades en plural. No podemos pensar, algo que también mencionó Alberto en la introducción, no podemos pensar que la masculinidad es una sola, o que está encarnada siempre por las mismas características o los mismos mandatos de forma estática, ¿no? Nos interesa pensar a las masculinidades en plural porque nos interesa el reconocimiento de que existen otras masculinidades por fuera del desarrollo de la masculinidad de parte de varones cisgénero, heterosexuales, autosuficientes, proveedores, procreadores, ¿no? Todos estos elementos que fuimos mencionando anteriormente. Por eso hablar de masculinidades en plural da cuenta de que pueden existir diversas formas de ser varones, incluso diversas identidades masculinas. Con esto estamos hablando de que no solamente habitan y construyen la masculinidad los varones cisgénero, que, perdón, por ahí no hicimos esta aclaración, pero cuando hablamos de varones cisgénero, estamos hablando de aquellos varones que, en los que corresponde su genitalidad con su identidad de género autopercibida. Es decir, aquellos varones que nacen con pene y que construyen su identidad de género como varones, ¿no? Y ahí es donde aparecen otras identidades que también pueden habitar y construir una masculinidad, como pueden ser personas no binarias, lesbianas o mujeres que se identifican y expresan desde una apropiación singular de la masculinidad. Tal vez no sea aplicando y construyendo todos estos mandatos de la masculinidad que fuimos mencionando, pero sí, digo, identificando la construcción
o incluso haciendo una apropiación singular de la masculinidad en su propia identidad, ¿no? Esto, bueno, básicamente lo que queremos decir es que no podemos asignar la idea de que la masculinidad es encarnada solamente por un cuerpo, que es en este caso el cuerpo que porta pene, ¿no? Tenemos que tener una mirada más amplia que reconozca otras masculinidades por fuera de la construida por los varones cis. Es decir, entonces, que hablar de masculinidades en plural supone habilitar distintas expresiones de género que performan identidades y se autoperciben como masculinidades más allá de su genitalidad, ¿no? Digo, esto es un desafío que me parece importante mencionar en este tiempo histórico, sobre todo teniendo en cuenta las discusiones, los avances que hemos tenido en relación al reconocimiento de la identidad de género, y hablo puntualmente en Argentina, pero creo que es una discusión que ha empezado a profundizarse en otras partes del mundo, y que bueno, por supuesto que lo celebramos y apostamos a que podamos construir identidades diversas por fuera de las identidades normativas. No sé, Nico, si Sí, puedo... estoy. Acá. Perfecto. En este sentido, de pensar en estas masculinidades plurales, ¿no? Y la diferencia entre el guión hegemónico, dominante y normativo de la masculinidad, bueno, encontramos que hay diversas formas, ¿sí?, de ser varón en esta sociedad, y podemos diferenciar, ¿no?, las masculinidades más normativas de las masculinidades subordinadas. Las masculinidades más privilegiadas son las que se acercan a estos mandatos sociales de la masculinidad y las llamamos normativas. A las que más se alejan de estas normas las llamamos subordinadas, ¿sí? Por ejemplo, los varones blancos, cisgénero, heterosexuales, de clases medias y altas, que no viven con VIH y que no tienen una aparente discapacidad, suelen encarnar masculinidades más normativas, mientras que los varones trans, no heterosexuales, de sectores pobres, seropositivos o con alguna discapacidad, tienen más probabilidades de habitar los eslabones más bajos de la estructura de jerarquías internas en el universo masculino, por lo que sería factible hablar para aquellos casos de masculinidades subordinadas. Aquí una aclaración que nos parece muy importante es de pensar cómo todas estas categorías se entrecruzan en distintos sujetos. Es decir, no vamos a encontrar por un lado un sujeto que cumpla todas las características que mencionamos como masculinidad normativa y por otro lado un sujeto que responda y cumpla todas estas características, ¿sí? Es decir, pensar cómo en estos entrecruzamientos también se da esta estructura de privilegios, ¿sí?, en el marco de las relaciones de género y de sujetos muy diversos que habitan su masculinidad desde distintos lugares, ¿sí?, que tienen distintos recorridos biográficos, con por supuesto un componente generacional que es muy importante, digo, volviendo a pensar en el guión sociohistórico, ¿sí?, en las diversas posibilidades que tenemos los varones en los distintos momentos de nuestra historia reciente. Y una aclaración también que incluso en las identidades disidentes a la masculinidad normativa, es decir, en cómo performan su género las masculinidades gays, no binarias o lésbicas, existen jerarquías que ubican en distinta posición, por ejemplo, a aquellos varones homosexuales que ocultan expresiones femeninas frente a aquellos que no lo hacen. Y en este sentido, también aclarar y mencionar, ¿sí?, esta idea de no parecer, ¿sí?, lo pongo nuevamente entre comillas, ¿no? No parecer homosexual. Bueno, ocurre en grupos de varones, ¿sí?, donde, por ejemplo, empiezan a identificar algunos comportamientos como feminizados, ¿sí?, o no vinculados directamente a una masculinidad normativa, incluso el uso de prendas de colores, de aros, de uñas, muchos varones actualmente que se pintan las uñas, ¿sí?, o que tienen un cuidado de su rostro, de su cuerpo, que no tiene que ver con la masculinidad hegemónica normativa. Bueno, ¿no?, cómo esto aparece muchas veces oculto o lo esconden frente a sus amigos. De hecho, para traer un ejemplo de los talleres, de las pruebas pilotos que hicimos para poner en práctica este material, es decir, el material pedagógico que acompaña a los módulos conceptuales, bueno, en uno de esos talleres aparecía esto de qué se puede hablar y qué no se puede hablar con los amigos, ¿no? Y como ámbitos de lo que se puede hablar entre varones cis heterosexuales, bueno, aparece el mundo laboral, aparece lo que tiene que ver con lo deportivo, y aparecen distintos órdenes, ¿no?, del desarrollo del performance sexual con mujeres, ¿no?, nuevamente la idea de la heterosexualidad obligatoria,
el éxito en el trabajo, ¿sí? Siempre narrativas más vinculadas al éxito. Ahora, lo que está restringido, lo que está obturado, ¿sí? en esas instancias de conversación informal y amistosa entre varones, bueno, todo lo que tiene que ver con lo afectivo, ¿sí? Con la sensibilidad, con la emoción, especialmente emociones vinculadas a la tristeza, a la angustia, al padecimiento, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con prácticas de cuidado, ¿sí? Es mucho menos frecuente entre varones cis heterosexuales conversar sobre la última visita al médico, ¿sí? Una consulta con el urólogo, la última vez que se realizó un examen de sangre anual. Y por ejemplo también, en relación a lo que mencionaba antes, el cuidado estético del rostro, del cuerpo, ¿sí? El uso de cremas, ¿sí? De distintos productos, que bueno, aparece como conversaciones que están obturadas entre varones cis heterosexuales. Por eso vuelvo a esta idea de, bueno, no parecer, ¿sí? No solo no ser homosexual, sino no parecer, es decir, ninguna característica que los varones cis heterosexuales vinculan con lo femenino, con la feminidad, aparece en estas conversaciones más informales, ¿sí? en el marco de posibilidad de amigos, ¿sí? Varones cis heterosexuales, y estamos hablando de un recorte poblacional de varones jóvenes de entre 18 a 40 años, que fue aproximadamente el recorte del grupo con el que hicimos estas pruebas pilotos de los talleres, ¿no? Si querés pasar, Vicente, la filmina. Bien, bueno, y es importante pensar en relación con esta socialización de género, con este proceso de socialización de género, qué efectos tiene sobre la vida de los varones. Porque como antes mencionaba Vicente, estos mandatos de la masculinidad, este guión sociohistórico que los varones nos vemos compelidos a cumplir, tiene por supuesto privilegios para nosotros, pero tiene algunos costos. Bueno, ¿cuáles son los efectos que tiene esta socialización jerárquica sobre los varones? En primer lugar, que no consideremos a las mujeres como pares, es decir, que solo ubiquemos como pares de género a otros varones. Entonces, esto genera muchas veces que no desarrollemos empatía hacia las mujeres y que eventualmente no nos identifiquemos con su sufrimiento. Además, genera que usemos estas libertades, esta libertad de movimiento, esta libertad sexual que nos otorgan, ¿no? la masculinidad hegemónica, bueno, que usemos estas libertades que nos otorga el poder, ¿sí? Para disponer del tiempo y muchas veces de los cuerpos de las mujeres, y sostener la creencia de que tenemos más derechos que ellas, ¿sí? ¿Qué otro efecto tiene? Bueno, que en este sentido también naturalicemos los privilegios, ¿sí? Es decir, entendamos que los privilegios que tenemos no son privilegios, es decir, que otras personas no los tienen, sino que los leamos como derechos, como posibilidades, como libertades que tenemos, y que en este sentido reproduzcamos la desigualdad, la discriminación y otras formas de vulneración. ¿Sí? En este sentido, mencionar también que ocurre con varones cis heterosexuales que no se leen a sí mismos como sujetos de género. Es decir, hay una lectura bastante generalizada de que las discusiones de género y la categoría de género tienen que ver con la vida de las mujeres, ¿sí? De las feminidades y de la comunidad LGBT, y no así con sus propias vidas. Es decir, no se leen como sujetos de género, no ubican que el género haya tenido algo que ver en su proceso de socialización, en su forma de ser varones, ¿sí? Y esto, bueno, genera, por supuesto, ciertas dificultades, ¿sí? Para problematizar la masculinidad, para sensibilizarnos en la igualdad de género, para reconocer dificultades a la hora de cuidarnos y, por supuesto, promover conversaciones como la que mencionaba antes, que se dio en el marco de la prueba piloto de este taller. Todos estos permisos, ¿sí? Que tenemos los varones ligados a la masculinidad y que hemos descrito, suelen ser naturalizados. ¿Sí? Suelen ser naturalizados por los varones cis sin ser conscientes de las situaciones de privilegio social que gozamos por nuestra condición de género. Entonces la mirada que tenemos, ¿sí? De esta realidad es que provienen del orden de lo dado o lo natural, y así las dejamos sin problematizar. Si algo de lo que mencionaba recién, ¿no? La dificultad de no leernos, no entendernos como sujetos con género, ¿sí? Y en ese sentido la dificultad de empezar a problematizar esto de la masculinidad, ¿sí? ¿En qué medida, en definitiva, sensibilizarnos y problematizar nuestra propia vida desde la perspectiva de género puede también empezar a mejorarlo? Bien.
Bueno, y así como mencionábamos antes, digo, esta construcción de la masculinidad normativa, por supuesto que no se da desde un carácter individual. Alguien nace con este listadito que yo mencionaba antes de las características que debemos cumplir para ser reconocidos como varones en nuestra sociedad, sino que, por supuesto, esta construcción de la masculinidad se da en colectivo, se da principalmente con otros varones, ¿no? Por eso traemos un concepto que es introducido por los estudios sobre masculinidades, que es el de la homosocialidad masculina. Desde chicos nos enseñan que los varones nos construimos en y a partir de la mirada de otros varones, ¿no? Esta idea de ir midiéndose permanentemente, digo, con esta lógica de la competitividad que mencionábamos antes, bueno, con otros varones, cuáles son los comportamientos aceptados y rechazados para formar parte de lo que se denomina la grupalidad masculina, ¿no? Por esto es que los estudios sobre masculinidades introducen este concepto de la homosocialidad masculina para explicar, bueno, cuál es ese vínculo que existe entre varones que va reforzando de algún modo estos mandatos, este modelo de la masculinidad normativa o hegemónica, que por supuesto nos va haciendo sentido o va haciendo carne en nosotros mismos en relación a nuestros propios comportamientos, que va moldeando, por supuesto, nuestra propia subjetividad. Digo, desde ese lugar es importante ver cómo estos espacios de socialización masculina o de grupalidad masculina, bueno, básicamente aparecen a lo largo de toda nuestra vida, en todo nuestro recorrido biográfico, ¿no? Desde el momento en que tenemos un grupo de amigos en la infancia, que vamos a un club de barrio, que vamos a la escuela, que vamos a la iglesia, que tenemos en la familia estos pares de género permanentemente mirándonos. Bueno, en todas estas instituciones aparece esta idea de la homosocialidad masculina como uno de los elementos centrales para pensar en la construcción de la masculinidad. No nos construimos individualmente, sino que lo hacemos en y a partir de la mirada de otros varones. La homosocialidad, al igual que la amistad, no es necesariamente un espacio de intimidad entre varones. Por el contrario, la mayoría de las veces tiende a convertirse en un espacio de masculinización. Un espacio donde se plantean pruebas de la masculinidad, ¿no? Digo, ahí claramente aparece algo en relación a esta diferencia que encontramos entre la homosocialidad masculina o los grupos de varones con los grupos de amigos o la amistad en sí misma, en donde claramente debería ser un lugar bueno, de confianza, de intimidad, de poder expresar muchas veces las emociones, los sentimientos, o como decía Nico, algunas temáticas como cuándo fue la última vez que fui al médico, o si tengo alguna dolencia personal, y que por supuesto, digo, muchas veces los grupos de amigos funcionan más en lo que denominamos como la lógica del aguante, ¿no? Digo, tener que bancar, digo, a cualquier costo a nuestro amigo, a nuestro par de género, por el simple hecho de seguir reforzando o demostrando esta masculinidad normativa o hegemónica. Esto lo vemos mucho, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero en, por ejemplo, las situaciones de peleas o conflictos callejeros. Digo, esta idea de hay que bancar a mi amigo, hay que bancar a mi par de género en, por ejemplo, una pelea callejera. En vez de romper con estas lógicas de la masculinidad que están muy asociadas con la violencia, que es lo que vamos a ver a continuación, bueno, seguimos reforzando, seguimos alimentando estas prácticas, estas conductas, con el simple objetivo de seguir demostrando que esa masculinidad normativa está intacta o que no se ha modificado, ¿no? Y acá es entonces donde encontramos, en este ejemplo que mencionaba, pero también en muchos otros, esta ligazón que podemos hacer entre la masculinidad y la violencia, ¿no? Lo ponemos así en términos generales, porque entendemos que ejercer violencia forma parte del proceso de construcción identitaria de la masculinidad. La identidad masculina, de las características que los han de definir como varones, ¿no? Digo, para ser un verdadero varón, de vuelta entre muchas comillas, bueno, tengo que mostrar que con esa fuerza física puedo detentar conductas o prácticas que tengan que ver con la violencia. Y que acá vamos a hacer un paréntesis, porque al igual que los mandatos, bueno, la ligación con la violencia tal vez no se da de una forma racional o consciente de parte de los varones,
es parte de esta naturalización de las prácticas y conductas que son esperadas que ejerzan o que lleven adelante los varones. Y por eso vemos que existe una naturalización constante de estas prácticas violentas, estas conductas violentas de parte de los varones, y que muchas veces no son ni siquiera reconocidas en el momento del acto o en el ejercicio de esas violencias. Los varones no ejercen violencia únicamente sobre mujeres, feminidades y personas LGBTI, NB+, sino también contra otros varones. Están abajo de la jerarquía que impone el sistema patriarcal. Y acá volvemos a una cosa, por supuesto que cuando hablamos de violencias por motivos de género o violencias por razones de género, bueno, estamos hablando sin lugar a dudas de que existe una posición de jerarquía que pone a los varones en un lugar de supremacía y que les permite ejercer violencia contra mujeres, feminidades o personas del colectivo LGBTI, NB+, ¿no? Pero también identificamos que en esta escala de jerarquías, bueno, esta lógica competitiva lleva a que muchos varones ejerzan violencia incluso contra otros varones, contra sus pares de género. Un ejemplo muy concreto es este que daba anteriormente de las peleas callejeras. Pero por supuesto, ahí podemos encontrar un montón de ejemplos de momentos en los cuales los varones ejercen violencia sobre otros varones. Y muchas veces podemos relacionar esta violencia ejercida con esta forma competitiva de mostrar que yo soy el más varón, ¿no? Digo, esto de tener que mostrar que soy verdaderamente varón, bueno, hace que muchas veces ejerzamos estas prácticas contra nuestros pares de género. Y acá, obviamente, hacemos una diferenciación, porque siempre que hablamos de violencias por motivos de género, estamos reconociendo que en la estructura de género, es decir, en el sistema patriarcal en el que vivimos, bueno, las violencias ejercidas hacia mujeres, feminidades y personas LGBTI, NB+, son violencias diferenciadas, es decir, están contempladas por la legislación nacional, incluso por los tratados internacionales. Sin embargo, vemos como un problema, vemos necesario problematizar qué sucede en las relaciones de jerarquía que se establecen entre los propios varones, ¿no? Y desde ese lugar, bueno, poder pensar cómo construir otras relaciones entre varones van a seguir alimentando a la construcción de una sociedad más igualitaria necesariamente. Bueno, entonces podemos pensar también qué relación tiene la masculinidad con la vulnerabilidad, ¿sí? Porque ciertos comportamientos masculinos, considerados legítimos y hasta esperados, ¿sí?, nos sitúan en situaciones de vulnerabilidad. Recién Vicente mencionaba las peleas callejeras, pero hay otros vinculados, por ejemplo, a la siniestralidad, manejar a alta velocidad, sufrir o provocar accidentes, demostrar que tenemos mucha resistencia al alcohol o a otras drogas, tener relaciones sexuales sin protección o involucrarnos en situaciones de violencia en peleas callejeras. Entonces acá vemos que hay una vinculación entre la masculinidad, los mandatos de la masculinidad y la vulnerabilidad, ¿sí? Y la vulnerabilidad, acá quiero hacer una aclaración, digo, un concepto que tomamos de un epidemiólogo brasileño, Aires, ¿sí?, que habla de que la vulnerabilidad es la resultante de un conjunto de aspectos, no solo individuales, sino también colectivos, contextuales, que acarrean mayor susceptibilidad a enfermarse y, de modo inseparable, mayor o menor disponibilidad de recursos de todas las clases para protegerse de ambos. Y quiero poner un ejemplo vinculado también con lo que mencionábamos sobre masculinidades normativas y masculinidades subordinadas, ¿sí? Es decir, pensemos en un varón con altos ingresos económicos. Bueno, eso no implica necesariamente un mayor acceso a determinados servicios de salud. Si los mandatos de la masculinidad, si la autosuficiencia, si la invulnerabilidad, si pensar que es indestructible, bueno, lo aleja justamente de conductas preventivas, de prácticas preventivas, de hacerse exámenes de sangre anuales, ¿sí?, de tener un cuidado más preventivo de su salud y de no llegar, ¿no?, de no vincularse con el sistema de salud a último momento cuando ya es tarde. Entonces acá es importante pensar, bueno, ¿cómo es este cruce entre masculinidad, entre la masculinidad normativa, dominante, hegemónica, y este concepto que es la vulnerabilidad, ¿sí? Y algo que mencionaba también Vicente antes, esto que llamamos la cultura del aguante, ¿sí?, que se da un montón en grupos de amigos varones heterosis,
¿sí? De medirse con otros, ¿sí? De mostrarse varón frente a otros. Bueno, el guión de la masculinidad normativa nos conduce justamente a negar la vulnerabilidad como elemento constitutivo de la vida. Y de esa manera negamos problemas de salud, minimizamos padecimientos y se nos dificulta incorporar medidas de autocuidado o incluso pedir ayuda. Para cumplir con las expectativas sociales asignadas a la masculinidad, los varones somos socializados en la cultura del aguante, lo que inhibe nuestra capacidad de registrar malestares propios. Y vuelvo acá a mencionar algunos ejemplos. En el primer párrafo mencionábamos, ¿no?, que tenemos que demostrar que tenemos resistencia al alcohol o a otras drogas. Bueno, pensemos en cuántos varones conocemos o de cuántos casos de varones conocemos que en relación al consumo del alcohol o a sustancias han terminado esos consumos en consumos problemáticos, es decir, en dependencias a determinadas sustancias. Y aquí es importante, ¿no?, pensar que cuando uno ve los datos de consumo, bueno, no hay tanta diferencia en el consumo entre mujeres y varones. Ahora, lo que sí, en donde sí hay diferencia, es en qué relación tenemos los varones con el consumo y en qué capacidad, en cuántas herramientas tenemos los varones para darnos cuenta de que ese consumo se convierte en un problema, si en qué momento, en qué medida ese consumo se convierte en un problema y en qué momento establecemos una dependencia con esa sustancia, con ese consumo. Y acá, ¿no?, nosotros siempre cuando trabajamos en los talleres, incluso también en la prueba piloto, bueno, mencionamos que en todos estos casos, ¿no?, en el consumo de alcohol, en el consumo de drogas, en la conducción a alta velocidad, ¿sí?, en provocar accidentes, en las peleas callejeras, en las relaciones sexuales desprotegidas, no es el problema el auto, la moto, el alcohol, la droga. El problema es la masculinidad, el denominador común, ¿sí?, que nos expone a todas estas situaciones de vulnerabilidad, es la masculinidad, como este dispositivo que nos jerarquiza, así como este guión sociohistórico que nos jerarquiza y nos determina determinados comportamientos que se esperan, ¿sí?, en relación a cómo los varones tenemos que ser, ¿sí? Entonces, en este sentido, pensamos siempre que lo importante, o digo, donde debemos trabajar, es justamente en problematizar la relación que tenemos los varones con nuestra masculinidad y qué posibilidad tenemos de ir desarmando esa masculinidad que nos vuelve vulnerables, ¿sí?, y no tanto ir a prohibir, el no uso de la moto, el no uso del auto, el no uso de las sustancias, porque en definitiva donde tenemos que hacer hincapié para trabajar y para generar más prácticas de cuidado, mayor involucramiento en las prácticas de cuidado, en cuestiones preventivas con la salud, es justamente en cómo los varones somos socializados en tanto varones. Pasamos bien. Bueno, y justamente en relación a lo que traía antes, este dispositivo de la masculinidad funciona en muchas ocasiones como una barrera de acceso a la salud. Los varones cis nos constituimos, en tanto varones, a partir de la idea de que nuestros cuerpos y subjetividades son impenetrables, tanto a nivel físico y material como emocional y simbólico. Y acá quiero hacer una aclaración, esto por supuesto está relacionado, cuando habla de la impenetrabilidad a nivel físico con no demostrar ni aparentar ser homosexuales frente a otros varones heterosis, pero pensado a nivel emocional y a nivel simbólico, es esta lógica que circula, esta idea que circula entre varones de, bueno, yo soy así, yo estoy chapado a la antigua, no voy a cambiar a esta edad, que aparece muchas veces en participantes varones de talleres, ¿sí?, que superan cierta edad, y entienden que la masculinidad y la forma en que son varones es una sola, es natural, tiene que ver con una esencia, con modelos familiares, con lo que sea, pero es algo que no se puede cambiar, que no se puede deconstruir o que no se puede desarmar. Y en este sentido es que pensamos que hay cierta impenetrabilidad a nivel simbólico, porque ocurre que estos varones, escuchan, asienten, participan, pero pareciera que no son conmovidos, que no son interpelados por las narrativas que circulan en los talleres, y en ese sentido es que entendemos, por supuesto, ¿no?, que pensarse como varones, ¿sí?, para algunos supone un proceso un poco más dinámico y con mayor movimiento, y para otros es un proceso más largo, más lento, incluso doloroso, ¿sí?, que implica encontrarse con muchas cuestiones vinculadas a modelos familiares, ¿sí?, a vivencias de adolescente, entre otras. Entonces, ¿por qué pensamos el dispositivo de la masculinidad
como barrera de acceso a la salud? Bueno, justamente por lo que mencionábamos antes en relación a la autoinsuficiencia, a considerarnos indestructibles, a la invulnerabilidad. Ahora, esto tiene consecuencias en nuestra salud, porque subestimar los riesgos de ciertas conductas y comportamientos que suponen invulnerabilidad y autosuficiencia provoca que el autocuidado y la prevención en salud sean secundarios en la construcción de la identidad masculina. Cuidarse no es parte de los mandatos de ser varón, sino que supone prácticas asociadas a las mujeres. Bueno, algo que, otra anécdota pequeña que me quedó del primer taller que realizamos en el marco de la prueba piloto. Creo que se cortó. ¿Me confirman si se cortó o es a mí? Sí, se cortó. Ah, ok. Bueno, nos quedamos ahí con la anécdota, ahora cuando vuelva... Nos perdimos la anécdota. Nos perdimos la anécdota. Bueno, ahora cuando vuelva lo termina de desarrollar. Bueno, y vamos a pasar a esta otra parte, digo, ya entrando por ahí en lo que implica la recta final de este primer encuentro del ciclo, un poco con algunos lineamientos o algunas cuestiones que tienen más que ver con lo propositivo. Digo, hasta ahora estamos haciendo una descripción, una definición en relación a este modelo de masculinidad normativa, hegemónica, que por supuesto, digo, es encarnada por muchísimos y por gran mayoría de los varones cis que habitan nuestra sociedad, pero sin embargo vemos que en el último tiempo las discusiones en relación a las masculinidades que se han empezado a profundizar en la agenda pública, como decíamos al principio, pero que además han sido muy impulsadas y motorizadas por los movimientos feministas, los movimientos de mujeres en distintas partes del mundo, bueno, han hecho, digo, que empecemos a pensar de acá para adelante cómo construir masculinidades no sexistas, libres y diversas, ¿no? Que esto, por supuesto que me lleva directamente a retomar en relación a lo que hablábamos de las masculinidades en plural. ¿Por qué? Porque claramente hay ahí un reconocimiento de masculinidades no sexistas, libres y diversas que se han construido a lo largo de nuestra historia y que han estado invisibilizadas, que han estado silenciadas, incluso que han formado parte del plano de la discriminación, la humillación y la violencia, ¿no? Por eso hoy creemos que es necesario empezar a retomar estas experiencias en la construcción de masculinidades en plural para, bueno, justamente de seguir aportando en el involucramiento de los varones a la hora de profundizar los marcos de igualdad de género y de lucha por una sociedad más igualitaria y libre de violencias. Por eso es que mencionamos que en menor medida, al menos con menor grado de visibilidad y organización colectiva, podemos identificar desplazamientos de los varones cis hetero, sobre todo jóvenes, respecto a las formas tradicionales de habitar la masculinidad. Esto, acá también quiero traer una anécdota que nos pasa mucho, solemos dar muchos talleres o instancias de capacitación con jóvenes, y lo cierto es que hay muchas de estas características que definimos como de la masculinidad normativa o hegemónica que aparece como algo que ya no sucede, ¿no? Digo, nos pasa mucho que nos levantan la mano y nos dicen, bueno, pero eso ya no pasa. En mi casa, mi papá también lava los platos, mi papá cocina, mi papá lava el baño, mi mamá trabaja, mi papá hace las compras, ¿no? Como algo que se reduce muchas veces a la experiencia individual o a esa propia práctica que sucede dentro de los hogares, ¿no? Que esto claramente nos da un puntapié o un lineamiento para pensar que hay algunas cuestiones del orden de lo práctico que se han ido modificando en el último tiempo. Esto no implica necesariamente que se haya destruido, se haya modificado por completo la estructura de género tal y cual la conocemos. Sin embargo, ahí hay como un aire de esperanza, de pensar en estos desplazamientos de parte de varones cis hetero, sobre todo jóvenes, respecto a estas formas que podemos entender o relacionar con la masculinidad hegemónica o normativa. Por eso decimos que es importante insistir en que los feminismos no buscan invertir en las relaciones de dominación, ni hacerles a los varones lo que históricamente la masculinidad ha hecho con las mujeres, sino construir relaciones de igualdad y reciprocidad en la diferencia, ¿no? Ahí creo que hay un elemento importante para pensar y sobre todo para desnaturalizar,
que tiene que ver con los imaginarios y los prejuicios que se han construido en relación a los feminismos, ¿no? Digo, de repente pareciera que cuando hablamos de los feminismos estamos hablando de un movimiento que está en contra de los varones, ¿no? Y esto, por supuesto, que lo entendemos también como parte de ese desinvolucramiento o ese desinterés que históricamente la masculinidad ha tenido sobre las discusiones que plantean los feminismos, ¿no? Es por eso que creemos que estos mitos o estos prejuicios que se construyen alrededor de este movimiento tan amplio, tan diverso, tan plural, bueno, tienen que ver con algunas resistencias para pensar en estos marcos de desigualdad y para poder modificar algunas cuestiones estructurales a la hora de pensar la construcción de nuestra propia masculinidad y de la propia feminidad, por supuesto que también. Por eso nos parece importante insistir con esta definición en relación a los feminismos para desnaturalizar un poco, para correr esta mirada de que los feminismos vienen a perseguir a los varones, ¿no? Que creo que ahí hay algún preconcepto que se genera puntualmente o mayoritariamente en varones cis heterosexuales que lo relacionamos mucho con estas resistencias que mencionaba antes, ¿no? Como no nos parece casual se haya inventado este fantasma o se haya construido este fantasma en relación a los feminismos, ¿no? Y ahí traemos algunas preguntas a modo de disparadores, digo, para que también nos vayamos pensando un poco en estas cuestiones que fuimos desarrollando en este primer encuentro. Y ahora vamos a pasar a la instancia de preguntas, así que si quieren ir formulándolas, pueden hacerlo. ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué estamos haciendo los varones para acompañar estas transformaciones en las relaciones de género? ¿Cómo construimos amistades sanas, vínculos libres de violencias y paternidades corresponsables? ¿Cómo interpelamos a nuestros amigos, padres, compañeros de trabajo? ¿De qué manera podemos revisar colectivamente nuestra masculinidad, no solo en términos identitarios, sino también políticos? Bueno, y esta serie de preguntas, digo, fíjense cómo disparan para distintos aspectos o distintas vinculaciones que podemos hacer en relación a la masculinidad. ¿Por qué? Porque aparece ahí, por supuesto, digo, la relación entre amigos, las relaciones amistosas, los vínculos libres de violencias, también las paternidades corresponsables, como características o cuestiones que son sumamente impuestas en el marco de esta sociedad y que, por ejemplo, en relación a las paternidades, bueno, cómo se piensa un corrimiento de las responsabilidades parentales a la hora de construir esos lazos o esos vínculos con hijos, hijas e hijas, ¿no? Creo que ahí hay un desafío también para pensar en términos de responsabilidad institucional. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de lo que implican las licencias por paternidad y maternidad en los espacios laborales. Ahí podemos hablar también de cómo se desarrolla el vínculo entre la comunidad educativa y los padres en relación a estas responsabilidades. Pero también podemos hablar de cuáles son los espacios en los que circulan o los que habitan las grupalidades masculinas, como por ejemplo las canchas de fútbol o los grupos de amigos que se juntan a, por ejemplo, tomar alcohol una noche en un fin de semana, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones, las conversaciones que circulan en esos espacios? Es importante que podamos empezar a problematizarlo para identificar un poco cuáles son estos aspectos, o como decimos en esta primera pregunta, qué estamos haciendo los varones para acompañar estas transformaciones en las relaciones de género. Y ahí quiero hacer un paréntesis, una breve acotación, que tiene que ver con esto que mencionaba antes de los ejemplos que muchas veces se nos dan en relación a las prácticas de lo doméstico, ¿no? Bueno, ya esto no pasa porque los varones ahora lavamos los platos. Bueno, por eso no hablamos solamente de la transformación de la masculinidad en términos identitarios individuales, sino que lo hablamos en términos políticos y colectivos, ¿no? Digo, creo que ahí politizar nuestras prácticas nos lleva justamente a problematizar el problema de raíz, ¿no? Desnaturalizar muchas de las cuestiones que son parte de ese problema de raíz, que es las relaciones desiguales entre los géneros o la forma en la que se construyen sociedades desiguales o en el marco del ejercicio de las violencias, ¿no? Creo que ahí tenemos un desafío enorme y que por supuesto que no es una transformación que podamos ver
ni de un día para el otro, ni tampoco nuestra propia práctica individual o nuestros propios vínculos simplemente, sino que tenemos que seguir profundizando estas discusiones para que esto lo podamos ver en toda la estructura social, en toda la construcción del tejido social, y así, por supuesto, ir modificando estas estructuras de desigualdad que nos rigen hace tanto tiempo y que son necesarias de transformar. No, sí, estoy. En este contexto no debemos apresurarnos a intentar sortear la desorientación, la incertidumbre, ofreciendo un modelo de nueva masculinidad. No es la intención proponer nuevas normas ni proscripciones, es decir, inventar un hombre nuevo y a partir de ahí establecer un nuevo modelo, un nuevo manual de la masculinidad, un nuevo mandato hacia el que todos los varones, para ser varones del siglo XXI, debemos cumplir. No es justamente esa la intención, sino por el contrario, pluralizar la posibilidad. Si esto de hablar de masculinidades en plural supone también habilitar múltiples formas de ser varón que tengan que ver con el cuidado, que tengan que ver con la empatía, que tengan que ver con la posibilidad de demostrar emociones, que tengan que ver con la posibilidad de construir paternidades más corresponsables. Justamente veía en el chat un comentario de María Laura Macchioni que decía las tareas de cuidado y las profesiones que tienen que ver con el cuidado siempre se reservan más a las mujeres, ¿no? Bueno, vincular históricamente el cuidado con las feminidades tiene también estas consecuencias, ¿no?, que después vemos en los números, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, que describen que los varones todavía seguimos ahí rozando las 3 horas diarias de tareas domésticas, mientras que las mujeres duplican, ¿sí?, llegando a las 6 horas 40 minutos de tareas domésticas, y en la descripción más fina de esas tareas que realizan, por supuesto que las mujeres tienen tareas vinculadas a la crianza, ¿sí?, al cuidado de las infancias, a la gestión del hogar, ¿sí?, y los varones, en cambio, ocupamos tareas vinculadas a la reparación, el mantenimiento del hogar, ¿sí?, tareas que se pueden iniciar y terminar en un mismo momento y que no requieren muchas veces esa carga mental, ¿sí?, de la que hablan las mujeres, que tiene, por supuesto, una gestión mental atrás. Bueno, y ahí vemos que hay todavía una diferencia. Entonces, cuando pensamos esto hacia dónde tenemos que avanzar, desde luego no hay una masculinidad nueva que podamos prescribir, porque tampoco es esa la intención, sino justamente habilitar otras posibilidades. Entonces, sí creemos, y a ello busca construir este material, que para reducir y erradicar las violencias machistas y construir relaciones menos desiguales, resulta urgente y necesario promover masculinidades no sexistas. Si bien muchos varones comienzan a distanciarse del ideal de masculinidad que presentamos, ¿sí?, aquí, digo, este ideal vinculado a los mandatos, a la autosuficiencia, a ser proveedor, procreador, racional, ¿sí?, bueno, sigue siendo una tarea pendiente revisar las relaciones de género y las prácticas y comportamientos que sostienen y actualizan la dominación de los varones por sobre las mujeres y otras identidades, y de ciertos varones por sobre otros, ¿sí? A propósito del ejemplo, que después perdí la conexión, del ejemplo que quería mencionar, era sobre el cuidado de los varones, no solo la falta de cuidado vinculada al sistema de salud y a la imposibilidad, ¿no?, del dispositivo de masculinidad como barrera de acceso a la salud, sino el descuido en ámbitos laborales, ¿sí?, o en accidentes que ocurren en el ámbito de lo doméstico, en el hogar, realizando tareas sin protección, ¿sí?, cambiando, cortando cables sin bajar el disyuntor, digo, accidentes domésticos que ocurren y que en el trabajo con profesionales de la salud que trabajan en guardias, ¿sí?, nos cuentan por los motivos por los que llegan los varones, por los que generalmente llegan los varones, y bueno, aparecen una serie de estos comportamientos. Incluso en el primer taller que tuvimos en el marco de esta prueba piloto, uno de los varones participantes se desempeña como inspector de seguridad e higiene, y nos comenta que recorre obras en construcción y que nos contó que en una ocasión encontró un varón haciendo equilibrio en un balde, teniendo una escalera y disponiendo de los elementos apropiados para realizar el trabajo, parado arriba de un balde haciendo equilibrio mientras trabajaba en altura. Entonces, bueno, esos comportamientos que por supuesto están relacionados con esto de que los varones nos pensamos como indestructibles y que no tenemos noción del riesgo, y mucho menos incorporadas prácticas de cuidado. Así que bueno, un poco a eso venía el comentario del taller. Adjuntamos además
en estos módulos teóricos y conceptuales una serie de experiencias y recursos útiles, ¿sí? Que forman parte de experiencias que se vienen desarrollando en organizaciones e instituciones de toda la región que trabajan sobre la agenda de género y masculinidades y que apuntan a la promoción de diferentes cambios en prácticas que tenemos los varones justamente a partir del cuestionamiento de estereotipos y de mandatos, en pos de abonar a construir relaciones libres de desigualdades y violencias basadas en género. A continuación, en la próxima placa, hay una serie de experiencias y recursos. Vicente, si querés, ahí. Bien, bueno, como por ejemplo campañas, ¿sí? Una campaña que realizó, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que se llama Salgamos Distintos, que busca promover masculinidades inclusivas, libres de prejuicios. Una campaña que realizó la iniciativa Spotlight en Argentina, que se llama Amigo, date cuenta, que justamente busca generar conversaciones entre varones y que los varones podamos interpelarnos entre nosotros en relación a determinadas prácticas. Y después algunos recursos sí que están disponibles en la web, como por ejemplo una guía para construir masculinidades igualitarias, que la realizó el grupo FUSA, ¿sí? Y un curso virtual que está disponible en la web de PNUD, que es sobre masculinidades corresponsables para promover el involucramiento de los varones en la crianza y en los cuidados. Y después una serie de instituciones que vienen trabajando, bueno, entre ellas el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, del que formamos parte, también la Red de Espacios de Masculinidades de Argentina, REMA, y el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas de México. Como una serie, por supuesto, la punta del iceberg de muchas instituciones que vienen trabajando esta agenda y que justamente buscan involucrar a los varones en las discusiones vinculadas a la igualdad de género y en distintas iniciativas, campañas y proyectos para que los varones podamos también empezar a involucrarnos y a traer a más varones, ¿sí? Justamente a las discusiones y a iniciativas sobre igualdad de género. Damos, si les parece, inicio a la etapa de preguntas. A ver. Bueno, acá leo de Claudia Lucena un comentario en el chat que dice: la masculinidad normativa está muy instalada en el sector salud, lo cual incrementa la vulnerabilidad de los varones y claramente ocultan si están con algún padecimiento. Bueno, justamente, Claudia, ayer estuvimos en un hospital provincial hablando con un grupo de médicos que nos comentaba no solamente que las mujeres llevan a los varones al sistema de salud y ofician muchas veces de relaciones públicas, es decir, saben qué les duele, dónde les duele, desde hace cuánto que les duele, y son también las encargadas de hablar con el profesional de salud para poder acompañar al varón en el tratamiento, ¿no? En lo que supone ir a una farmacia, conseguir una determinada medicación, y después en el seguimiento de la ingesta de esa medicación. Y estoy hablando de varones adultos, digo, no estoy hablando, por supuesto, de varones adolescentes ni menores de edad, estoy hablando de varones adultos que delegan el cuidado de su salud en sus parejas mujeres, ¿no? En este caso varones cis heterosexuales. Justo viene al caso tu comentario. Digo, y esto de ocultar el padecimiento, no solo no registrar ni saber desde hace cuánto que me duele ni qué me duele, sino, bueno, ocultarlo, negarlo, minimizar, ¿sí? Minimizar el dolor, lo que por supuesto complica muchas veces la intervención, ¿no? El tratamiento de esos pacientes. Y ahí, Virginia, que vi que Diego le respondiste, pero preguntaba si hay experiencias con familias en el territorio sobre estos temas, ya que considera que trabajar con cuidadores en la primera y segunda infancia contribuiría a interpelar modelos de crianza para no reproducir estereotipos de género. Y bueno, y ahí creo que hay, por supuesto, muchísimas experiencias. Nosotros desarrollamos capacitaciones muchas veces en el territorio con familias, pero me parecía interesante la pregunta para reflexionar sobre las dificultades que a veces tenemos de convocar a los varones, a los padres, a este tipo de conversaciones, y que muchas veces cuando hacemos incluso una capacitación o un espacio sobre masculinidades, muchas veces son las compañeras las que se acercan, inquietudes, o a problematizar cuestiones que tienen que ver tal vez con su pareja, o tal vez con su compañero, tal vez incluso con su propio hijo, pero que aún nos cuesta mucho profundizar en ese involucramiento parte de los varones, pero que sin dudas coincidimos en que, bueno, es uno de los principales lugares a atender o a trabajar en relación a estos estereotipos de género, porque entendemos que en los modelos de crianza es donde podemos hacer efectivamente la diferencia y construir otros tipos de masculinidades. Exacto.
Bueno, muchas gracias, tanto Vicente como Nicolás. Invito a quienes quieran levantar la mano si alguien se anima y tiene ganas de hacer una reflexión o hacer una pregunta. Podemos habilitar también el micrófono. Acá estamos dejando los links tanto para el curso que se llevó a cabo desde PNUD junto con el Instituto de Masculinidades sobre masculinidades corresponsables. Tanto tienen para bajar ahí los materiales como para hacer el curso online, que es autoadministrado y que es gratuito. Pueden ingresar y lo hacen a su tiempo. Y con respecto que también antes habían consultado acerca de dónde conseguir estos materiales, como mencionaba también Claudio al inicio, estos seminarios se dan en el marco también justamente de una iniciativa junto con ONU-SIDA, los materiales y el trabajo que se está haciendo, donde van a encontrar módulos conceptuales y con ello toda una guía pedagógica para poder llevar a cabo talleres en el territorio con materiales de los cuales tanto Vicente como Nicolás les contaban, la prueba piloto que estaba llevando a cabo con todos los materiales para que ustedes puedan trabajar. Eso se va a subir y van a recibir también información junto con toda esta información que ellos fueron dando y que se van a ir dando a lo largo de estos 3 talleres. Se va a subir a la página del PNUD y se los vamos a estar informando por correo, por mail. Así que, dicho esto, no sé si alguien quiere levantar la mano, quiere reflexionar. Si es que se animan. Mientras tanto, también comentarles que como dije al principio, los 3 encuentros van a ser grabados, este fue grabado y los otros van a ser grabados, son consecutivos y van integrando los distintos conceptos y las distintas temáticas que se van a ir trabajando. Alberto, sí. No, sí, quería hacer una breve reflexión de lo último que estaban diciendo y de la importancia de trabajar con las familias, ¿no? Fíjense que socialmente el matrimonio igualitario fue una conquista definitivamente importante en el cambio, en la transformación social, en la percepción de las familias. Sin embargo, todavía nos toca pelear por el derecho al noviazgo. Ya logramos el derecho al matrimonio, pero no logramos el derecho al noviazgo. Porque pensemos en cuántas parejas de jóvenes gay pueden realmente presentarse en sus familias, o cuántos chicos pueden llegar a sus casas y decir, tengo novio, quiero presentarles a mi novio, o puede presentarle a sus amigos heteros, etcétera, mi novio, este es mi novio, y hablar con naturalidad de ir a una reunión donde hayan otros chicos heteros, tal vez del equipo de fútbol o de cualquier ámbito muy masculino. Entonces todavía no tenemos el derecho al noviazgo. Y el derecho al noviazgo es fundamental porque es la expresión del sentimiento, mientras que el derecho al matrimonio es la consolidación, es un proyecto de vida que inicia, un proyecto de vida juntos, que requiere otro nivel de madurez y que muchas veces se hace incluso más allá de las familias o más allá de los grupos de amigos. Se les impone y finalmente lo aceptan, pero muy pocos tienen realmente derecho al noviazgo. Y esto marca una diferencia importante en eso que tú decías, en esa evolución del concepto familia, en esa evolución de las masculinidades que se asumen también el cuidado. Porque uno de los grandes daños que le hizo la sociedad a la mujer, ya lo tenemos claro, fue toda la violencia y todo lo que se tuvo que asumir. Pero al hombre fue la imposibilidad de expresar sus sentimientos. El hombre no podía manifestar sus sentimientos al hijo, a la hija. El hombre no podía llorar, el hombre no podía expresar toda esa esfera sentimental tan importante. Es una violencia increíble la que vivió el género masculino en toda esta historia. Entonces, ese derecho al noviazgo probablemente es un ejemplo de lo que sucede en la posibilidad de expresar o no los sentimientos que uno tiene. Gracias. Se fue María Laura, no sé si estaba ahí que había levantado la mano. Ahora no veo. Pero María Laura. No sé si hay alguien más. Bueno, han recibido, chicos, mensajes de muy buenas exposiciones, muy claro, excelente, así que
realmente lo fue así, y lo es. O sea, damos unos segundos más por si alguien quiere hacer una reflexión, consultar algo. Y si no, si les parece, bueno, nos encontramos el próximo, ahí hay un nuevo mensaje, a ver. Muchas gracias y muy clara la exposición. Nos encontraríamos el martes próximo, a la misma hora, como decía yo, por el mismo canal, el mismo link, para trabajar masculinidades y salud integral. La verdad que tanto Vicente como Nicolás, muy claros, muchísimas gracias. Y si les parece, bueno, nos encontramos, no sé si Sergio o Alejandra, pero si no, nos encontramos ya el martes próximo a la misma hora para seguir con este ciclo. Muchas gracias a todos, a todas y a todos por haber participado y por la atención, y a los expositores, excelente. Así que muchísimas gracias. Yo solamente agregar, digo que si bien el curso son las 3 clases, digo, si colegas de los municipios no pudieron conectarse este martes, digo, que puedan tener acceso a esta clase, pueden conectarse el martes que viene. Exactamente, sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos el martes que viene. Que anden muy bien.